For God's sake, this man cannot remain in power. Joe Biden, el presidente estadounidense, en una salida de libreto cuyos costos diplomáticos aún están por verse, lo llamó carnicero y dijo que no podía seguir gobernando. Su figura encarna hoy lo que en el imaginario político internacional han encarnado antes autócratas o tiranos como Hitler, Stalin, Pol Pot, Franco, Gaddafi o Saddam Hussein. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Más allá de la escala de sus actos, Vladimir Putin representa en el mundo actual la amenaza de la agresión militar, la expansión nacionalista y, por cierto, la amenaza de la vida de civiles y militares bajo el fuego de sus planes de reconstrucción del esplendor ruso, soberano e imperial. Pero no siempre fue así. Esta es la historia de cómo en 2 décadas el gobernante ruso pasó de ser el mascarón de proa de la democracia y la libertad en Rusia a una amenaza a la paz mundial e instigador de retrocesos autoritarios en distintas latitudes del planeta. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики. Soy el emisor Rafael Cavada y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Corresponsal. Cuando despuntaba el siglo XXI, recién instalado en la presidencia rusa como sucesor de Boris Yeltsin, el primer mandatario postcomunista de su país, Putin, era recibido por los líderes occidentales como la promesa de un futuro de creciente libertad, democracia y bienestar en Rusia. Él mismo contribuía a esta imagen cuando declaraba, como lo hizo ante el Parlamento alemán en 2001, que Rusia es una nación europea amiga, o que la paz estable en este continente es un objetivo primordial para nuestra nación. El líder ruso, elegido el año anterior a la edad de 47 años después de un ascenso meteórico, describió en esa ocasión los derechos y libertades democráticos como el objetivo clave de la política interna de Rusia. Los miembros del Bundestag lo aplaudieron de pie. 2 décadas más tarde, Putin es lo más cercano a un paria de la comunidad internacional, que atribuye las acusaciones en su contra a maléficas manipulaciones occidentales y amenaza a sus opositores internos y externos con males incalculables, siempre jugueteando con el fantasma de la agresión nuclear, cuya presencia como telón de fondo en la nueva agresión rusa en territorio europeo no se puede dejar de tener a la vista. Putin lleva 22 años en el poder. En ese lapso, Estados Unidos ha tenido 5 presidentes. China se convirtió en potencia mundial. Los estadounidenses perdieron sus guerras en Irak y Afganistán, y la tecnología conectaba al mundo en red. En esas 2 décadas, Putin fue construyendo gradualmente un discurso sobre las agresiones occidentales a Rusia. Hiló incidente tras incidente hasta crear la figura de un ataque sistemático a su nación y a él mismo, que con el avance del tiempo mimetizaba su propia persona con el Estado. Para el presidente ruso, todo lo que tuviera que ver con su país se convirtió también en algún momento de la historia reciente en un asunto personal. Según dijo recientemente a The New York Times Condoleezza Rice, la ex secretaria de Estado de George Bush, Putin siempre estuvo obsesionado con los 25 millones de rusos atrapados fuera de la madre Rusia por la desintegración de la Unión Soviética. Una y otra vez planteó esto. Por eso, para él, el fin del Imperio Soviético fue la mayor catástrofe del siglo XX. En 1993, Boris Yeltsin ordenó bombardear el Parlamento para sofocar una insurgencia. En septiembre de 1993, el presidente ruso Boris Yeltsin decretó la disolución del Parlamento. 2 semanas después, las tropas leales a Yeltsin tomaron el edificio ocupado por los diputados disconformes con la medida. Tras 8 horas de cruentos combates, los sitiados se rindieron. 147 personas murieron. Occidente tuvo que proporcionar ayuda humanitaria a Rusia. Su colapso económico era terrible, su pobreza extrema, generalizada. Grandes sectores de la industria se vendieron a precios irrisorios a una clase emergente de oligarcas. Todo esto para Putin representaba una humillación.
El primer manifiesto político de Putin para la campaña presidencial del año 2000 trataba de revertir los esfuerzos occidentales para transferir el poder del Estado al mercado. Para los rusos, escribió, un Estado fuerte no es una anomalía contra la que luchar. Muy por el contrario, es la fuente y garante del orden, el iniciador y principal motor de cualquier cambio. Pero Putin no era marxista, aunque incluso reinstauró el himno nacional de la era de Stalin. Había visto el desastre de una economía planificada centralizada, tanto en Rusia como en Alemania Oriental, donde se desempeñó como agente de la KGB entre 1985 y 1990. El nuevo presidente trabajaría con los oligarcas creados por el caótico capitalismo de compinches y de libre mercado siempre y cuando mostraran lealtad absoluta. Putin pareció haber estado cautelosamente abierto a Occidente al principio de su gobierno. Mencionó la posibilidad de que Rusia fuera miembro de la OTAN al presidente Bill Clinton en el año 2000, una idea que nunca llegó a ninguna parte. Mantuvo un acuerdo de asociación ruso firmado con la Unión Europea en 1994. En 2002 se estableció un Consejo OTAN-Rusia. Nunca debes perder el control, le dijo el director de cine estadounidense Oliver Stone en The Putin Interviews, un documental de 2017. 3 times president, 5 assassination attempts untold. Not as much as Castro. Я с Кастро разговаривал на этот счет. Una vez se describió a sí mismo como un experto en relaciones humanas. Los legisladores alemanes no fueron los únicos que se dejaron seducir por este hombre de rasgos impasibles e intenciones implacables, perfeccionado como agente de inteligencia. Unos meses antes del discurso en el Bundestag, Putin se ganó al presidente George Walker Bush, quien, después de su primera reunión en junio de 2001, dijo que había mirado a los ojos del presidente ruso, había captado un sentido de su alma y que lo había encontrado muy sencillo y digno de confianza. Yeltsin, influenciado de manera similar, nombró a Putin como su sucesor apenas 3 años después de su llegada a Moscú en 1996. A poco andar en su mandato, Putin ya había tomado medidas drásticas contra los medios independientes. Prosiguió una guerra brutal en Chechenia que involucró una amplia destrucción en Grozny, su capital, y colocó a los funcionarios de seguridad, conocidos como Siloviki, al frente y al centro de su gobierno. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. De acuerdo a Michel Elchaninov, autor francés del libro Inside the Mind of Vladimir Putin, había un barniz de liberalismo en su discurso a principios de la década del 2000, pero el impulso de restaurar el poder imperial ruso y vengar la supuesta relegación de Rusia a lo que el presidente Barack Obama llamaría una potencia regional fue siempre su impulso más profundo. Putin creció a la sombra de la guerra de los soviéticos contra la Alemania nazi, conocida por los rusos como la Gran Guerra Patria. Su padre resultó gravemente herido. Un hermano mayor murió durante el brutal asedio alemán de 872 días a la ciudad y un abuelo había trabajado para Stalin como cocinero. Los inmensos sacrificios del Ejército Rojo para derrotar al nazismo no fueron abstractos, sino palpables dentro de su modesta familia, como para muchos rusos de su generación. Putin aprendió de joven que, como él mismo dijo, a los débiles se les gana. Elchaninov describe que Putin cree profundamente que el hombre ruso está dispuesto a sacrificarse por una idea, mientras que al occidental le gusta el éxito y la comodidad. En los primeros 8 años de su presidencia, la economía avanzó y la inversión extranjera llegó a raudales. Aún así, el país más grande del mundo, que se extiende a lo largo de 11 zonas horarias, necesitaba más que una recuperación económica para mantenerse firme una vez más. Putin se había formado en un mundo soviético que sostenía que Rusia no era una gran potencia a menos que dominara a sus vecinos. En noviembre de 2002, la Revolución de las Rosas en Georgia
colocó a ese país firmemente en el rumbo occidental. En 2004, el año de la segunda expansión de la OTAN posterior a la Guerra Fría, que trajo a Estonia, Lituania, Letonia, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia, estallaron protestas callejeras masivas conocidas como la Revolución Naranja en Ucrania. También surgieron de un rechazo a Moscú y la adopción de un futuro occidental. Para Putin, la expansión de la OTAN a países que habían sido parte de la Unión Soviética o su imperio de la posguerra en Europa del Este representó una traición americana. Así comenzó a pasar de la cooperación con Occidente a la confrontación. Sería lento, pero la dirección general estaba establecida. Una vez, cuando Merkel le preguntó cuál había sido su mayor error, el presidente ruso respondió: confiar en ti. El mandatario eliminó las elecciones para gobernadores regionales a fines de 2004, convirtiéndolos en designados por el Kremlin. En 2006, Anna Politkovskaya, una periodista de investigación crítica de los abusos contra los derechos humanos en Chechenia, fue asesinada en Moscú el día del cumpleaños de Putin. Otro crítico del Kremlin, Alexander Litvinenko, ex agente de inteligencia que había calificado a Rusia de estado mafioso, fue asesinado en Londres, envenenado con una sustancia radiactiva por espías rusos. Hasta que Alexander murió como consecuencia de un envenenamiento con polonio altamente radioactivo. Nos reunimos con su viuda Marina en el centro de Londres. Ha luchado durante años para que se esclarezca cómo y por qué murió su marido. Las democracias occidentales se dieron cuenta tardíamente de la transformación de Putin. Necesitaban a Rusia y no solo por su petróleo y gas. El presidente ruso, que fue el primero en llamar al presidente Bush después del 11 de septiembre, era un importante aliado potencial en lo que se denominó la guerra global contra el terror. Encajaba con su propia guerra en Chechenia y con una tendencia a verse a sí mismo como parte de una batalla civilizatoria en nombre del cristianismo. Cuanto más seguro crecía en su poder, más aumentaba la hostilidad de Putin hacia Estados Unidos. El bombardeo de Belgrado por parte de la OTAN en 1999 durante la guerra del Kosovo y la invasión estadounidense de Irak en 2003 ya le habían infundido una saludable desconfianza hacia las invocaciones estadounidenses de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional. Convencido del excepcionalismo de Rusia, de su destino inevitable de ser una gran potencia, no podía soportar el excepcionalismo estadounidense, la percepción de que Estados Unidos desplegaba su poder en nombre de algún destino único, una misión de difundir la libertad en un mundo donde Estados Unidos era la única potencia hegemónica. Esos rencores llegaron a un punto crítico en el feroz discurso de Putin el 2007 ante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Un Estado, y por supuesto ante todo Estados Unidos, ha traspasado sus fronteras nacionales en todos los sentidos, declaró ante una audiencia sorprendida. A fines de 2011, antes de que Putin volviera a ser nominalmente presidente, después de un receso como primer ministro con Dmitry Medvedev como fachada en la presidencia, estallaron en Rusia grandes protestas callejeras. Los manifestantes portaban carteles que decían «Putin es un ladrón». El malestar finalmente fue aplastado. Putin acusó a la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton de ser la principal instigadora. Convencido de que Occidente estaba en declive después de la crisis financiera de 2008, Putin se presentaba en su regreso a la presidencia como la encarnación machista de los valores cristianos ortodoxos conservadores contra la aceptación laica de Occidente del matrimonio entre personas del mismo sexo, el feminismo radical, la homosexualidad, la inmigración masiva y otras manifestaciones de lo que su visión consideraba la decadencia. Si bien en Moscú había festejos por el probable tercer mandato de Putin, las denuncias de fraude electoral no cesaban y caldeaban el ambiente. Estados Unidos y sus aliados, según Putin, tenían la intención de globalizar estos valores subversivos bajo la fachada de la promoción de la democracia y los derechos humanos. Rusia se oponía a esta funesta homogeneización. Moscú volvió a tener una ideología, fue uno de resistencia conservadora y atrajo a los líderes derechistas de toda Europa y más allá. Cuando en el documental de Oliver Stone, The Putin Interviews, se le pregunta si alguna vez ha tenido días malos, su respuesta es: no soy una mujer, así que no tengo días malos. Luego, Stone le pregunta sobre los homosexuales y los militares,
Si te estás duchando en un submarino con un hombre y sabes que es gay, ¿tienes algún problema con eso? Putin responde, bueno, prefiero no ir a la ducha con él. ¿Por qué provocarlo? Pero ya sabes, soy un maestro de judo. Estados Unidos y la mayor parte de Europa, menos los estados más cercanos a Rusia, persistieron en la creencia rara vez cuestionada de que la amenaza rusa, aunque crecía, estaba contenida, que Putin era un hombre racional y que la paz europea estaba asegurada. El Partido Conservador del Reino Unido se alegraba de recibir dinero de los oligarcas rusos. El petróleo y el gas rusos proveían la energía de Europa. En medio de la pandemia, Putin escribió un ensayo de 5.000 palabras titulado La unidad histórica de rusos y ucranianos, que distribuyó a los miembros de las Fuerzas Armadas. Reuniendo argumentos que se remontan al siglo IX, ahí señala que Rusia fue robada de hecho. Ucrania era ahora el hogar de radicales y neonazis, que intentaban borrar cualquier rastro de Rusia. Su intención, en retrospectiva, era bastante clara muchos meses antes de la invasión. Según Michel Elchaninov, Putin había reemplazado lo real con un mito. Una distancia inmensa parece separar al hombre que se ganó al Bundestag en 2001 con un discurso conciliador y al líder que persigue la desnazificación de un país cuyo líder es judío o fulmina a los traidores nacionales seducidos por accidente que en sus palabras no pueden prescindir del foie gras, las ostras o la llamada libertad de género. Si la guerra nuclear sigue siendo una posibilidad remota, es mucho menos remota que hace un mes. Si la democracia y una conquista constante de libertad parecían inevitables a comienzos de este siglo, hoy parecen amenazadas por la irrupción de líderes con tendencias autocráticas, en cuyo estilo se proyecta la sombra de Vladimir Putin, el ex agente que generó en el mundo la ilusión, ahora traumáticamente trunca, de una era inusitada de paz, libertad y bienestar. La historia es terca y muchas veces tiende a volver a empezar. Los capítulos del giro dramático instalado gradual pero sistemáticamente por Vladimir Putin aún no llegan a su fin.